de la especialidad, o sea, son 16 residentes como mínimo de especialidad. 4R1, 4R2, 4R3, 4R4. Y tenemos tres altas especialidades. Una es alta especialidad en rodilla o cirugía articular, alta especialidad en cadera y pelvis, en cirugía de cadera y pelvis, y alta especialidad en columna. Entonces, esos tres, además tenemos residentes, esos son los de quinto año, ¿ok? Y tenemos un diplomado de mano. Entonces, la verdad es que aquí aprenden muchísimo de muchas cosas. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque todo lo de cirugía articular, pues además de ser profesora de pregrado, también soy profesora de alta especialidad y me dedico más a eso. Por eso me apoyo mucho con ortopedistas pediatras, quien hace mucho trauma, para que les dé toda su experiencia a ustedes, ¿ok? Entonces, estamos en el Hospital General de México, que es cuna de todos los institutos nacionales de salud, y así lo tenemos que ver. Cuando ustedes conozcan este hospital, lo van a amar, y así es. Quien llega aquí no deja de admirarse todo lo que se hace en un hospital tan antiguo, pero a la vez que estamos a la vanguardia en todo, ¿ok? ¿Qué pasa? Tenemos que ver que traumatología y ortopedia, trauma es todo aquello que es agudo y que es producto de un traumatismo como tal. Y ortopedia es, o lo ortopédico, son aquellas alteraciones en donde puede nacer el paciente así o puede ser una secuela de algún trauma. Pero entonces nos dedicamos a ambas cosas. Es cierto que no es un hospital como Magdalena de las Salinas en donde ven politrauma al 1000%, pero lo que hacemos aquí nosotros es, sí, el tratamiento de muchas fracturas, pero siempre pensando en los principios biomecánicos, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros hablamos de traumatología o de trauma en la rodilla, vamos a ver que las vamos a dividir de esta manera, ¿sale? Van a ser contusiones, heridas, fracturas, luxaciones, lesiones ligamentarias y lesiones en meniscos y síndrome compartimental. Síndrome compartimental se los va a dar la doctora Nayeli, pero todo lo demás, y ahorita vamos a ver un poquito también de eso, es importante que ustedes conozcan que puede existir y cómo se puede diagnosticar, ¿ok? Entonces, ¿qué es un traumatismo? Ahora sabemos que los traumatismos o trauma de alta velocidad es la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues ahora hay muchos accidentes automovilísticos, motos, no es lo mismo antes que teníamos caminos de terracería y solamente habían caballos, ahora que son vías de alta velocidad en las ciudades y en los pueblos. Entonces, sabemos que todo esto ha condicionado a una mayor incidencia y prevalencia de los traumatismos. Por lo tanto, para hablar de traumatismos tenemos que tener principios básicos del ATLS, que es saber que tenemos en todo paciente que sufre un traumatismo de alta velocidad, tenemos una hora crítica y que debemos tomar en cuenta, primero que nada, el ABCDE. ¿Qué es eso? Debemos tomar en cuenta la vía aérea, ¿ok? Como primer factor, porque si el paciente respira o mantener una vía aérea permeable, ¿ok? Todos estos principios están plasmados en un curso que se llama ATLS, que es la atención de urgencias de traumatología, ¿ok? Y como todo paciente que sufre un traumatismo, debemos tomar rayos X, de todo, pero principalmente de columna cervical, de tórax, AP y PA, es decir, tanto de tórax óseo como de una tele de tórax, ¿sale? De pelvis, AP y de columna toracolumbar. Y si nosotros vemos algo extraordinario, tomar una tomografía axial computada. Porque este es un protocolo y ese es como lo que siempre debemos hacer, ¿ok? Claro, aquí yo le puedo agregar que si tiene un traumatismo en el antebrazo, además de todo lo demás, pues le pido unas radiografías de antebrazo.
¿sale? Entonces dependerá de mi exploración, de mi interrogatorio, exploración, lo que le voy a pedir al paciente. Pero si yo tengo un paciente que está inconsciente, que no sabe ni qué le pasó, llegó a la sala de choque, lo primordial que debe tener es una radiografía de columna cervical, columna tórax, tórax y pelvis AP. Eso grábenselo en su cabecita, ¿ok? Entonces, los traumatismos van a ser lesiones provocadas por agentes externos sobre un organismo, cualquiera, que supera la resistencia de aquellos órganos o tejidos en los cuales actúa directa o indirectamente ese agente externo. Y por lo tanto yo puedo tener algo tan leve como una equimosis en esta zona hasta una herida, una luxación o cualquiera de los traumatismos de los que ya hablamos. ¿Ok? Estos los podemos dividir en directos e indirectos, cerrados y abiertos. Los directos, ¿cuáles van a ser? Aquellos que el efecto del trauma o del agente externo se localiza en la misma zona donde incide el agente traumático. Es decir, perdón, si yo me caigo de rodillas y tengo como consecuencia una fractura de patela o de rótula, por lo tanto estoy ante un traumatismo de forma directa, ¿sale? Pero si yo voy en el coche como copiloto y tengo un impacto frontal y presento una fractura de acetábulo, ¿qué creen que es? ¿Directo o indirecto? Pues va a ser indirecto. ¿Sí? ¿Eso dijeron? Sí. Okay. Sí, doctora. ¿Por qué? Porque recuerden que el impacto es impacto con el tablero y ese impacto recae en todo el muslo, en el fémur y llega hasta la articulación coxofemoral y podemos tener desde una fractura de cadera o una fractura acetabular o impactación o luxación de esa articulación. Entonces, a eso se refiere el traumatismo directo o indirecto. Y también lo podemos clasificar como cerrados o abiertos. Cerrados son aquellos que yo voy a tener el agente de contusión o de golpe, lo que me va a lastimar, el agente extraño a mí, pero no va a abrir la piel. O sea, voy a tener, así como la anterior, una contusión nada más, ¿vale? Ahora, los abiertos, pues son todos aquellos que conlleva una solución de continuidad de la piel o comúnmente llamado herida. ¿Qué tenemos que saber del trauma en la rodilla? Bueno, hay una clasificación según Chernem que clasifica las lesiones de partes blandas y los clasifica en 4 grados. El grado 0, en donde no hay tanto problema, es una lesión o contusión, es mínima, puede ser por un trauma indirecto y podemos llegar a tener hasta fracturas, pero simples, no desplazadas, ¿ok? Las lesiones grado 1 van a ser, según Chernem, van a ser aquellas que tengan una abrasión superficial que esté causada por presión interna. Puede ser que tengan como consecuencia fracturas de configuración leve o moderadas. El grado 2 va a ser igual una abrasión, pero en este momento va a ser profunda y contaminada. Puede estar asociada a una contusión cutánea o muscular localizada y puede tener riesgo de síndrome compartimental y puede también irse a planos más profundos y presentar una fractura de mucho más multifragmentada de una configuración grave, ¿ok? Son aquellas que por el mismo impacto estallan el hueso. Y el grado 3, bueno, es cuando ya tenemos una contusión o aplastamiento cutáneo importante y puede haber una afección muscular grave, abulsión del tejido celular subcutáneo, síndrome compartimental descompensado, puede haber lesiones vasculares y fracturas de forma grave. Si ustedes se dan cuenta en los grados, va siendo desde algo tan simple como una fractura no desplazada hasta fracturas explotadas, ¿ok? Completamente. Y dependerá del impacto, cómo vaya afectando solo la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, vasos, nervios, huesos, ¿ok?
A eso se refiere las lesiones de partes blandas. Ahora, el síndrome compartimental, ¿qué va a pasar con el síndrome compartimental? Yo lo puedo diagnosticar siempre y cuando yo piense que existe el síndrome compartimental. ¿Qué es eso? Bueno, es cuando aumenta la presión en los compartimentos, ya sea de la mano, de la pierna, secundario a un traumatismo. Es decir, yo puedo provocar un síndrome compartimental si yo tengo una luxación de rodilla, por ejemplo. Entonces se dematiza, aumenta la presión en todos los compartimentos y puede ocasionar. ¿Qué ocasiona el síndrome compartimental? Pues ocasiona isquemia en los tejidos que se aumenta la presión intracompartimental. Por lo tanto, mis características clínicas, ¿cuáles van a ser? Bueno, va a ser que vamos a tener pulso ausente, parestesias, o sea, el paciente va a sentir que le hormiguea la mano, asociado a que va a estar en un grito de dolor y no va a poder moverla. Paresias, aumento de la presión, dolor intenso, que no lo podemos medir en la escala de EVA de 10, no, o sea, puede ser un dolor 20 de 10, ¿sí? Muy, muy importante. Y va a sentir muchísimo más dolor con el estiramiento pasivo de los dedos, o sea, cuando yo le hago de esta manera, estiro completamente los dedos de la mano o de los pies, el dolor va a ser mucho más intenso. ¿Por qué? Porque ocasiona movimiento en los músculos y recuerden que en esos compartimentos está aumentada la presión y eso es lo que me está provocando la isquemia. ¿Qué tengo que hacer? Descomprimir. ¿Cómo? Con fasciotomías. ¿Ok? ¿Saben qué son las fasciotomías? Es una incisión, ¿no, doctora? Hay que abrir todo para que se descomprima por el músculo, por la fascia, ¿no? Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Dependiendo de si yo estoy en el compartimento, en la pierna, tengo que abrir los 4 compartimentos para justo descomprimir y hacer que se libere la presión, que el músculo se mantenga sin isquemia, porque podemos llegar a tener, si yo tengo un síndrome compartimental y me quedo con isquemia, ¿qué va a pasar? Pues se va a necrosar el tejido. Entonces voy a tener que hacer una amputación, ¿sí? Ya sea de la extremidad superior o inferior, dependiendo de donde yo tenga el síndrome compartimental, ¿ok? Entonces, la siguiente lesión son las fracturas. ¿A qué se refieren las fracturas? Uno, ya vimos las contusiones a nivel de tejidos blandos. 2, el síndrome compartimental, que es una de las urgencias. Hay pocas urgencias en ortopedia y trauma. Perdón. Pero una de las urgencias es justo el síndrome compartimental. ¿Ok? Entonces, eso no debe pasar mucho tiempo porque recuerden que esto es como la isquemia cerebral. Si estamos en isquemia, se va a necrosar, se va a morir ese músculo, esa extremidad. La tercera lesión son las fracturas. ¿Y a qué se refieren las lesiones denominadas fracturas? Pues bueno, es una pérdida en la continuidad ósea. ¿Qué significa? Se rompe el hueso, ¿ok? Por decirlo así tan sencillo. Y generalmente es secundaria a una sobrecarga mecánica que interrumpe la integridad estructural y la resistencia del hueso. Y según cómo sea la carga, va a ser el tipo de fractura. Esto aplica para cualquier hueso, excepto para aquellos que tienen osteopenia u osteoporosis, en donde recuerden que la osteopenia u osteoporosis se altera la estructura del hueso. Por lo tanto, no es necesario un mecanismo de alta energía o un mecanismo específico como rotación, flexión, para poder provocar una fractura. O sea, puede ser que la abuelita, abuelito, se esté bajando de la cama y con eso se truene un hueso, ¿ok? O se resbale y medio se golpea tantito la cadera y con eso se fracturan los abuelitos. Entonces, en una fractura, la fractura normalmente va a estar ocasionada por un mecanismo específico y según la carga va a ser el tipo de fractura, pero en los pacientes con osteopenia u osteoporosis aplica otro criterio, que ya tenemos una alteración en la resistencia del hueso y la estructura del hueso. Por lo tanto,
cualquier movimiento, o sea, ya no necesitamos un mecanismo en especial para que se fracture el paciente, ¿ok? ¿Cómo se clasifican las fracturas? Bueno, nosotros tenemos que poner nombre y apellido en los diagnósticos. Y yo puedo poner una fractura de radio distal, ¿ok? Pero tengo que poner el tipo de fractura. ¿A qué se refiere eso? El tipo de fractura va a ser según la fuerza que se aplique para que se produzca esa fractura. Por lo tanto, puede ser una fractura transversa, oblicua, espiroidea, multifragmentada, ¿sí? Entonces tenemos ahí que el tipo de la fractura me lo va a dar según la fuerza que yo aplique para que se fracture ese hueso, ¿ok? Es decir, nuevamente el ejemplo del tablero cuando hay un choque frontal. Yo tengo el impacto a nivel de la rodilla y ese vector de fuerza llega hasta la cadera y me puedo provocar hundimiento de la cabeza femoral y destrucción completa del acetábulo, es decir, multifragmentación del acetábulo o que la cabeza femoral se luxe y la ceja posterior del acetábulo se rompa, ¿ok? O sea, se fracture. Por lo tanto, va a ser, dependiendo de la fuerza, cómo se impacte la rodilla, vamos a tener ya sea la conminución del acetábulo o solamente la luxación y la fractura en un fragmento del acetábulo, ¿ok? ¿Qué más tenemos que poner? La localización, es decir, en el hueso, en qué parte del hueso está, ¿ok? Y en qué hueso está. Entonces va a ser una fractura. Si nos vamos a poner un tipo de fractura, bueno, va a ser una fractura transversa, por ejemplo. Transversa que me va a dar, que va a estar, vamos a poner un hueso, fractura transversa de radio. Lugar del hueso sería tercio distal, tercio medio, tercio proximal de ese hueso, ¿ok? Entonces, va a ser una fractura transversa del tercio proximal del radio derecho-izquierdo, ¿ok? También se va a clasificar según la exposición de esa fractura, si es cerrada o abierta, cerrada o expuesta, es lo mismo, ¿va? ¿Cuáles son las urgencias? Esas son aquellas que están expuestas. ¿Por qué? Porque recuerden que cualquier exposición del hueso me va a condicionar infección. Y entre más tiempo pase, uno debe lavar ese hueso en las primeras 8 horas de exposición del mismo, ¿vale? La fragmentación también va a ser un criterio que vamos a tomar en cuenta. No es lo mismo que sea una fractura simple en donde nada más el hueso se partió en dos, a una fractura multifragmentada. Entonces, no se va a tratar de la misma manera. Por lo tanto, la complejidad de la lesión va a ser diferente y también la complejidad del tratamiento. ¿Okay? Vamos a ver que en realidad hay una clasificación que es universal y se llama clasificación AO, ¿ok? ¿A qué se refiere esa clasificación? Bueno, hay muchos epónimos a nivel de clasificaciones, pero esta es como universalmente aceptada. ¿Por qué? Tiene un número cada hueso, ¿ok? Y del hueso tiene ya sea un número 1, 2, 3, si es la región proximal, media, distal. Y dependiendo del grado de complejidad, se van a denominar en A, B o C. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en las fracturas, esto nada más es un ejemplo, pero en todos los huesos se aplica de la misma manera. La clasificación para fémur distal, bueno, aquellas fracturas tipo A del fémur van a ser aquellas que son extraarticulares. ¿A qué me refiero con esto? Que está por arriba de la articulación, ¿sí? Las B van a ser aquellas fracturas que tienen un compromiso de la articulación, pero que solamente está afectado uno de los dos cóndilos, ¿ok? Y las C son aquellas que tienen compromiso de la articulación
y puede tener compromiso de todo el hueso y se denominan articulares completas, o sea, y son más complejas a la vez. Y estas se pueden dividir en A1, A2, A3 o B1, B2, B3, dependiendo de qué hueso estamos hablando y de la complejidad de la fractura. Esa clasificación se denomina AO. Es importante que nos lo aprendamos. Pues la verdad es que es como muy sencilla y universal en realidad, ¿vale? En la rótula sucede exactamente lo mismo. Una fractura de rótula, las extraarticulares van a ser las tipo A, las tipo B van a ser articulares parciales y las tipo C van a ser articulares completas. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el hueso, ¿vale? En las mesetas tibiales también se denominan, o sea, se pueden clasificar según la clasificación de AO o la clasificación de Schasker. ¿Por qué usamos una o por qué usamos otra? Bueno, la AO porque es universalmente conocida y es como, o sea, un chino entiende lo mismo que un mexicano si yo lo clasifico según la de AO. Y según la de Schasker puede ser que no sepa lo mismo, ¿ok? Por el epónimo. Pero la de Schasker me ayuda para el tratamiento, no así la de AO. La de AO solamente es una clasificación, pero no tiene nada que ver con el tratamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Que bueno, igual van a ser aquellas fracturas de meseta tibial extraarticulares, perdón, van a ser las tipo A, igual que para el fémur, igual que para la rótula. Las tipo B van a ser aquellas que tengan fracturada o sea, la articulación, que tengan compromiso de la articulación, pero que sea de forma parcial. Y las tipo C que tengan de forma completa. Pero en la tibia es un hueso, tibia, meseta tibial, hablando de meseta tibial, es un hueso muy complejo. ¿Por qué? Porque carga prácticamente a nuestro cuerpo. Por lo tanto, cualquier fractura que es articular me puede afectar a nivel del cartílago articular. Por lo tanto, una de las secuelas de esas fracturas es la artrosis o el desgaste de ese cartílago, que simplemente por ser una fractura articular lo va a tener el paciente, ¿vale? Entonces, esta nos da una idea de cómo es, porque es muy universal, pero la clasificación de Schasker la clasifica en 6. La de Schasker me va a decir si es la meseta lateral, si es la meseta medial, si tiene compromiso de ambas mesetas o si este compromiso si la fractura se extiende hacia la diáfisis. Entonces es una clasificación mucho más completa porque no va a ser lo mismo que yo tenga una lesión solo en la meseta lateral, que no tenga separación la fractura, en donde yo le puedo poner solo 2 tornillos y no pasa nada, a que yo tenga una fractura de ambas mesetas, como las 5, en donde yo tengo que poner doble placa, tengo que poner injerto de hueso. Entonces, el grado de complejidad de esas fracturas es mucho mayor, ¿ok? Entonces, las fracturas en realidad, aunque les puse un ejemplo de fracturas en rodilla, las fracturas es cualquier lesión que ponga en peligro el hueso, o sea, que rompa el hueso. Eso es una fractura. Y se van a tratar dependiendo de, uno, la naturaleza de la fractura, que muchas veces le llamamos personalidad de la fractura, según la clasificación de la fractura, el tipo de hueso, si es niño o es adulto, porque yo puedo hablarle mucho de adultos y el doctor Ángel les tomará alguna clase sobre fracturas en niños. Es muy importante y es diferente completamente el tratamiento de las fracturas en niños que en las fracturas en adultos, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de otra lesión que a nivel de la rodilla es muy importante. ¿Por qué? Porque puede poner en peligro la articulación y la extremidad. Entonces, todas las luxaciones se pueden denominar, según si son expuestas o no, se van a clasificar en cerradas o abiertas. La luxación no es más que la dislocación o la pérdida de la congruencia articular.
y puede tener o no lesión vascular o nerviosa, porque recuerden que a nivel de las articulaciones, vamos a hablar de la rodilla nuevamente, en la rodilla pasa una arteria que es importantísima. Si yo tengo una luxación de la rodilla, se puede trombosar o romper esa arteria o el nervio. Y eso me puede ocasionar simplemente la isquemia, ¿ok? Y que con eso yo pierda la pierna. Aunque esa luxación se pueda reducir en el momento, se puede haber una lesión vascular irreversible, ¿ok? Y se pueden localizar, pueden tener algunas localizaciones o se pueden clasificar según la localización en anterior, posterior, medial y lateral. ¿Y de qué depende que sea anterior, posterior, medial o lateral? Bueno, de la posición de la tibia, ¿ok? Es la que le da como el nombre hacia dónde se va la tibia, ¿ok? O si hablamos del codo, hacia dónde se va el extremo distal de la articulación, ¿vale? Les hablo de rodilla porque es la articulación que puede poner, o sea, que la luxación de esa rodilla puede poner en peligro la extremidad, ¿sale? Aunque gracias a Dios es poco frecuente, es una verdadera urgencia ortopédica, ¿ok? Aquí no hay de que me voy a esperar un día, dos para reducir la luxación, no, se tiene que hacer en el momento, ¿ok? De verdad es una urgencia. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Se puede lesionar vasos, nervios, puede haber isquemia por síndrome compartimental y entonces tenemos que proteger todos esos aspectos, ¿vale? La rodilla es una articulación en bisagra y tiene tres articulaciones en realidad, la femororotuliana, la femorotibial y la tibioperonea. Y vean por qué es tan importante, soporta 5 veces el peso del cuerpo. Los rangos de movilidad son estos. Puede tener una deflexión o extensión hasta de 10 grados, una flexión de 140 grados y rotaciones interna o externa entre 8 a 12 grados. Y la estabilidad está dada por las partes blandas y las partes óseas. Entonces, cuando yo tengo una luxación, ya sea anterior, posterior, lateral o medial, ¿qué va a pasar con todos los ligamentos que yo tengo en la rodilla? Pues se van a romper, dependiendo hacia dónde se vaya la tibia, ¿ok? Entonces, después de tratar una luxación, reduciéndola y colocando un aparato ya sea de yeso, una férula, un vendaje para mantener esa luxación, después vamos a tener que hacer una reconstrucción de las partes blandas, ¿ok? Si ese paciente salva su extremidad. Entonces, generalmente las luxaciones va a tener ruptura de al menos 3 de los 4 ligamentos principales, de los elementos capsulares y de los meniscos. Recuerden que el paquete vascular en el hiato de los abductores y dentro de la fosa poplitea hace que sean vulnerables estos vasos cuando tenemos ese padecimiento que es la luxación de rodilla. Se debe sospechar de otras lesiones. Generalmente no viene sola. Una luxación de rodilla tiene que ser un trauma de muy alta energía. Por lo tanto, el paciente o va a estar inconsciente o va a tener alguna otra cosa además de la luxación, ¿ok? Generalmente es puede ser un mecanismo de alta energía y siempre mencionamos los accidentes de tráfico, ¿ok? Y las lesiones deportivas, las de baja energía, las lesiones deportivas o las caídas, pero va a ser una caída de 2 pisos, 6 metros, ¿ok? Y en las lesiones deportivas, pues, aunque pareciera un mecanismo de baja energía, no es de baja energía. Esas lesiones de desaceleración, aceleración y desaceleración pueden hacer que se luxe la rodilla, sí. Y hay personas mucho más susceptibles, por ejemplo, aquellas que tienen mayor hiperlasitud ligamentaria, puede ser que sea un condicionante para luxación de rodilla, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser mis signos clínicos y cómo voy a diagnosticar una luxación de rodilla? Primero, fue un trauma de alta energía. 2, voy a tener deformidad a nivel de la rodilla o de la articulación que estemos hablando. Y tenemos que hacer una evaluación neurovascular, ¿ok? Llenado capilar, los pulsos, eso es muy importante. Sensibilidad, para poder decir si esa rodilla, o sea, ya después de reducirla, cuáles van a ser las secuelas o si necesitamos hacer, por ejemplo, prevenir un síndrome compartimental en una rodilla que se luxó, también lo podemos hacer fasciotomías de prevención, ¿ok?
La clasificación pues va a depender de cómo, hacia dónde se va. La más frecuente va a ser la luxación anterior hasta en un 50%. También puede ser posterior, 25%. Lateral es menos frecuente y la rotamiento lo podemos clasificar en dos. Reducción según el tipo de luxación, es decir, si es una luxación anterior, pues yo voy a hacer mi tibia hacia posterior o simplemente estirando la rodilla, la luxación, o sea, se reduce, ¿ok? Después de eso se debe poner un aparato de yeso o una férula o un inmovilizador de rodilla entre 6 a 12 semanas. Yo recomiendo máximo 4. ¿Por qué? Porque si no hacemos una artrofibrosis a nivel de la rodilla. Y debemos dejarlo en una flexión de 20 a 30 grados, que es una posición fisiológica en la rodilla. Cuando tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico, hay indicaciones precisas. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando hay una reducción cerrada insatisfactoria. ¿Qué significa eso? Que yo está luxada, hago la reducción y se vuelve a luxar, y se vuelve a luxar. ¿Qué me está indicando eso? Que yo tengo ahí tejido interpuesto o algo está haciendo en la articulación que no puedo reducirla. Entonces tengo que meterlo a quirófano y hacerlo de forma abierta. ¿Qué puede pasar? Que haya interposición de partes blandas residuales, ¿ok? Cuando tenemos lesiones abiertas o lesiones vasculares, también lo tenemos que hacer de forma quirúrgica. Cuando ya sobrepasó la isquemia a mayor a 6 horas, o sea que se luxó y tiene 6 horas luxado, ¿qué quiere decir eso? Que ya se están comprimiendo los vasos y hay que realizar algunas fasciotomías, ¿ok? La reparación quirúrgica ligamentaria, según el estado del paciente, nunca se hace en agudo, y esa es la realidad. Se debe dejar reposar la rodilla para poder hacer la reparación de los ligamentos. No se deben tratar de forma inmediata, o más bien es lo menos importante en ese momento, las lesiones meniscales. Y podemos tener algunas lesiones aisladas del colateral medial que pueden ser tratadas sin cirugía, que puede ser tratamiento conservador. Entonces, estamos ante una urgencia ortopédica y se dan cuenta por qué la urgencia, porque la isquemia no debe durar más de 6 horas. Si el paciente tuvo más de 6 horas luxado, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacerle a fuerza fasciotomías para que esos músculos no se me necrosen o para intentar salvarle la extremidad, ¿ok? Casi, vean por qué es tan importante, porque casi el 86% de esas luxaciones evolucionan a una amputación si lo mantenemos más de 8 horas la luxación. Por lo tanto, ¿un médico general debe estar capacitado para hacer una reducción de la luxación? Sí. ¿Qué otra complicación puede tener el paciente que se luxa la rodilla? Una limitación de la amplitud del movimiento, ¿ok? A eso se refiere la artrofibrosis. Lasitud e inestabilidad ligamentaria. Recordemos que cuando se luxa la rodilla, se pueden lastimar entre 3 a 4 ligamentos, 3 de los 4 ligamentos que tiene la rodilla, importantes. Tenemos 30 y tantos ligamentos, pero los más importantes son 4. Ahora, puede haber lasitud de inestabilidad ligamentaria, ya les comenté. Puede haber una afección vascular, por lo tanto, esa es una complicación grave, sí, muy grave, que puede llegar al paciente o llevarlo a una amputación. Y lesiones por tracción venosa, por ejemplo, una lesión del ciático popliteo externo, que es el nervio que pasa por atrás de la cabeza del peroné. Al tener una luxación se puede lesionar y son lesiones que son irreversibles, ¿ok? Algo importante, las lesiones ligamentarias. Vean, ¿cuántos? Tenemos 2 tendones y tenemos 4 ligamentos principales que se pueden lesionar en nuestra rodilla. El tendón cuadricipital, el tendón patelar, son los 2 tendones importantes, y los ligamentos colateral medial, lateral, anterior y posterior. Esos pueden estar lesionados de forma aislada o de forma en conjunto a la rodilla. Entonces, ¿cuáles son aquellos signos clínicos de una ruptura tendinosa? Bueno, si es el cuadricipital o el rotuliano, si es el cuadricipital, ¿qué va a pasar? Se rompe por arriba y la rótula la voy a encontrar abajo.
Si es el rotuliano, se rompe el rotuliano y la rótula la voy a encontrar arriba, ¿ok? Entonces podemos decir que tengo una rótula alta o baja dependiendo del tendón que esté lesionado. Hay una brecha a nivel de la ruptura, es decir, voy a sentir como una muesca donde se rompe el tendón. Vamos a tener, por supuesto, pérdida del mecanismo extensor. ¿Qué significa eso? Que le voy a decir al paciente, a ver, extienda la pierna y el paciente no va a poder, ya sea que esté roto el cuadricipital o el rotuliano. ¿Cómo voy a saber si es el cuadricipital o el rotuliano? Por la muesca y porque voy a tener la rótula alta o baja dependiendo de la lesión, ¿ok? Va a haber aumento de volumen de la rodilla, dolor y, por supuesto, incapacidad funcional. ¿A qué se refiere? A que no van a haber movimientos adecuados en la rodilla. Vean, aunque es importante la lesión de ligamentos, que ahora es las 10, ¿verdad? Voy a dejarlo aquí porque sí quiero profundizar en este tema. En las lesiones ligamentarias y en las lesiones de menisco. ¿Por qué? Porque el tratamiento que antes se pensaba, antes hablo de cuando nacieron ustedes, que no era importante hacer una plastía de ligamento o las lesiones meniscales, lo que se hacía era quitar el menisco. Bueno, actualmente se sabe que es extraordinario el resultado si hacemos, perdón, plastías de ligamentos, menisectomías y meniscoplastías. Es decir, suturar el menisco, porque el menisco es un amortiguador en mi rodilla. Si se dan cuenta ahí en esta imagen que tenemos, van a fijarse que el menisco le da congruencia al cóndilo para que la meseta soporte la carga del cóndilo. Entonces, si yo quito un menisco como antes se hacía, puedo provocar algo que se llama artrosis temprana, que es un tema que ya vimos, la enfermedad degenerativa articular que se puede presentar de forma temprana porque nosotros hicimos un mal tratamiento, ¿ok? Entonces, sí quiero como profundizar mucho en las lesiones ligamentarias y lesiones meniscales y explicarles las técnicas de cómo se realizan ese tipo de cirugías. Debe ser porque me gusta, pero también creo que es importante que tengamos la idea como médicos generales que si yo sospecho de una lesión ligamentaria, es importante enviarlo con un ortopedista, ¿ok? Para que tengamos un diagnóstico precoz y por lo tanto un tratamiento oportuno, ¿ok? Entonces, entre las lesiones de rodilla nos vamos a quedar que vimos las contusiones o lesiones de partes blandas, fracturas, síndrome compartal, lesiones tendinosas y luxación de rodilla, ¿ok? O luxaciones en general, pero la rodilla se me da especial interés porque es mucho más grave sus consecuencias si no le damos una atención de forma inmediata, ¿ok? Tanto para la función como para la vida. Entonces, lo dejamos hasta aquí, hijos. Nos vemos el lunes temprano para seguir este tema. No los voy a ver aquí, desafortunadamente, pero los vamos a ver de forma virtual. ¿Les parece? Y ya sus compañeros que vinieron a rodar, yo les daré la clase. Me pongo de acuerdo con ellos para ver si les doy todas las clases en la tarde, hoy en la tarde. ¿Sale? Sí, ¿están de acuerdo? Sí, doctora. No les he subido a las demás clases porque he tenido, no se imaginan cuánto trabajo, pero no es un pretexto. Voy a intentar subírselos en el transcurso de la mañana. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, no se preocupe, doctora. También les voy a escanear el libro porque se me olvidó traérselo. Se me borró el cassette, pero les escaneo el libro por cada tema. Es un libro pequeño, pero la verdad es que sí es importante que le echen una ojeada, ¿sale? Obvio no les voy a hacer examen de eso, ¿vale? No, ya no. Las evaluaciones en realidad son diarias. Creo que no es necesario y no es importante estresarlos para hacerles un examen, pero sí los casos clínicos nos van a dar una idea de cuánta atención nos han puesto en las clases que les hemos dado, ¿ok? Si hubiera alguna queja o sugerencia con los otros médicos, háganmela saber, por favor, ¿sale? Porque aunque yo estoy coordinándoles, ellos nos están apoyando muchísimo,
pero pues es importante que ustedes aprovechen todo y que los doctores pongan lo mejor, ¿no? ¿Sale? Sí, doctora. Entonces, nos vemos el lunes yo creo que a las 8. Me meto a quirófano, pero entre 8 y 9 les doy la clase antes de que yo empiece a operar, ¿va? Igual hasta les puedo grabar una cirugía. Bueno, que estén viendo toda la cirugía. ¿Qué? ¿Les gustaría? Sí, doctora. Sí, doctora, estaría bien. estaría bien, la verdad. Sí, bueno, pues igual, sí pongo la computadora y que ustedes estén viendo desde un ángulo que sea visible toda la cirugía. ¿Les parece? Sí. Podemos ir haciendo esto y están, pero no están, ¿va? Sí, doctora. Bueno, Sí. entonces nos vemos el lunes, hijos. Cuídense mucho. Bonito Hasta luego, fin de doctora. semana y cuídense, por favor, ¿va? Bye. Igualmente, doctora. doctora.